al kiosco. Le entramos al kiosco porque el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego se está convirtiendo en el hombre de debo, no lo niego, pago, sí tengo, pero no lo voy a dar. Y hoy la presidenta le recuerda que está como el toma chocolate, paga lo que debes. Resulta que Ricardo Salinas Pliego, bueno, sus abogados, pagaron una fianza de $25 millones para no ser detenido en Estados Unidos. Una fianza que se pagó en Estados Unidos. ¿Por qué? Usted sabe que Ricardo Salinas Pliego es un empresario. Tiene muchas empresas. Entre ellas Televisión Azteca, las tiendas Electra, las motos Itálica. En algún momento tuvo una empresa de telefonía celular. Se llamaba Yusacell. Esta empresa, Yusacell y Unifone. Esta empresa Yusacell se vendió a AT&T. La vendió Ricardo Salinas Pliego. Le fue un buen negocio, la verdad. A eso se dedica el señor. Bueno, resulta que cuando le vendió Yusacell a AT&T, le vendió la empresa con deudas. ¿Deudas de qué usted cree? ¿De agua? ¿De luz? No, de impuestos. De por sí ya Ricardo Salinas Pliego debe 74 mil millones de pesos al SAT. Los deben impuestos al pueblo de México. Bueno, su empresa Yusacell también le debía impuestos al SAT. Como AT&T adquirió esta empresa, pues bueno, vino el reclamo de los impuestos atrasados de esa empresa que compró. Le reclamaron a Salinas Pliego, ahí tiene una demanda civil en Estados Unidos, y para que no lo detengan en Estados Unidos, pues bueno, sus abogados tuvieron que pagar $25 millones para no ser arrestado, lo que equivale a 500 millones de pesos. Hoy el tema llegó a la conferencia de Palacio Nacional. La presidenta expone que este caso, pues es un fraude. Le debe al SAT, le debe a inversionistas en Estados Unidos, le debe a quien le está reclamando el pago de impuestos no hechos a una empresa que Salinas Pliego vendió. ¿Cómo está Salinas Pliego, Sofi? Así es, se trata de 20 millones lo que le debe, de dólares, lo que le debe a AT&T, es decir, ya hablabas tú de los casi 70, bueno, más de 70,000 que debe aquí al SAT, más los 20 millones que debe a AT&T, más los bonos que ya estábamos hablando la semana pasada, que también, es decir, bueno, este Salinas Pliego, pues está buscando que los Estados Unidos en su campaña ahora que tiene presidencial, pues señalar como hacer grande a Grupo Salinas otra vez o hacer más pequeño la deuda que tiene. Pero bueno, en este sentido, el equipo de Salinas Pliego impugnó esta demanda a AT&T y pues señala que pues la perdieron. Ahora es una corte en Nueva York, no una corte aquí en México, no esta corte que señala que lo está persiguiendo, es decir, que dice que me tienen arrinconado y yo sí pago impuestos, pero pago lo que debo. Bueno, ahora esta corte neoyorquina pues es quien señala que Salinas Pliego está en desacato. Hoy la presidenta lo señala pues que es como un fraude porque pues él vendió una empresa mientras debía al fisco. La presidenta pues señala que pues es una irregularidad completa, Miguel. Sí, vamos a ver cómo lo señaló esta mañana la presidenta Sheinbaum. La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular. Se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. ¿Cuál es en su momento. Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. Más bien una defraudación que hizo, ¿no? Sí. Sí. O sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe. Gracias, A presidenta. todos. También otras deudas que tiene por ahí. No al fisco, sino hay que pagar. Por eso Salinas Pliego ahora es el empresario de debo, no niego, pago sí tengo, pero no quiero darlo. Y estaba escuchando especialistas en el tema de que una empresa, un negocio sí puede ser vendido con deudas, pero tiene que estar informado el que lo compra porque particularmente las deudas se ven en el costo de la empresa.
AT&T dice, pues nosotros recibimos sin saber que se debía impuestos y ahora, pues por esta demanda civil, pagó $25 millones para no ser detenido. Salinas Pliego le debe $500 millones a inversionistas en Estados Unidos. Le reclamaban al gobierno de México, oiga, ¿cómo que este empresario mexicano se amparó con un poder judicial corrupto y no nos quiere pagar? La presidenta ha dicho que pague lo que debe. Salinas Pliego está levantando la mano para ser candidato presidencial. La presidenta dijo, todos tienen derecho, pero todos tienen que pagar sus impuestos. Y ahora AT&T pues está reclamando que Salinas Pliego los defraudó con este pago de impuestos. Por eso la imagen de Salinas Pliego, el empresario mexicano que se niega a pagar impuestos, a pesar de que sus empresas en México le han generado mucho dinero con el sudor de sus trabajadores. Bien, también se habló de otros temas que tienen que ver con Estados Unidos, pero esto en el tema del comercio, particularmente de ganado. Se habló del caso del gusano barrenador. Hoy la presidenta explicó que vino a nuestro país un equipo de estadounidenses para revisar cómo es la inspección fitosanitaria del ganado en nuestro país, cómo están las plantas, qué se necesita para combatir el gusano barrenador, las acciones que está emprendiendo el gobierno de México. Y aclaró que no es sencillo cerrar la frontera e impedir el paso del ganado entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque particularmente el ganado mexicano que va a Estados Unidos, que no esté pasando, recordemos que está cerrada la frontera entre México y Estados Unidos para el ganado mexicano por este tema del gusano barrenador. Se ha expresado que es un tema pues injusto porque el gusano barrenador, el caso que se detectó en Veracruz, está muy lejos de la frontera, pero que no esté llegando ganado a Estados Unidos está impactando en el precio de la carne en Estados Unidos. Ya se habla que en algunos estados, principalmente los estados de la frontera sur de la Unión Americana, están teniendo escasez de carne, de productos cárnicos, y además está impactando en el precio. La poca carne que hay se ha elevado de precio en Estados Unidos. Es el tema de oferta y demanda. Así se explicó esta mañana en Palacio Nacional. El tipo de carne que consumimos los mexicanos es distinta a la carne que se produce en los estados del norte, particularmente en Sonora. La mayor parte de los ejemplares son exportados a los Estados Unidos y ahí se produce otro tipo de carne, es otro tipo de animal. La mayor parte de la carne que consumimos es de otro tipo al que se produce en el norte del país. Y entonces por eso muchas veces los productores de carne pues llevan ganado del sur hacia el norte, porque no se produce en el norte ese tipo de ganado. Entonces no es tan fácil decir se cierra, ya no puede pasar ningún ganado, porque tiene que ver pues con la producción de carne para consumo en México. Vino, como saben, como lo he explicado, un equipo de ellos, hay como 200 personas técnicas de Estados Unidos en México, no sé si ya regresaron todos, para poder revisar cuáles son los mecanismos de inspección que se realizan en México y además la planta de la mosca esta que es necesaria liberar para poder controlar la plaga. Que va a ser ya muy pronto, ya pronto va a iniciar su instalación. Entonces, hay un equipo aquí, ya la mayoría ha regresado, hay un reporte técnico y sobre eso se va a basar la decisión de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Y hablando en esta relación de los Estados Unidos, pues es compleja y sobre todo la presidenta respalda una vez más a nuestros compañeras y compañeros migrantes que viven ahí en los Estados Unidos, señala que pues ellos hacen sus aportaciones y pues totalmente honorable el trabajo que realizan y pues señala también que siempre está ella en contra de esta criminalización a la migración que llega a los Estados Unidos, que son personas que buscan mejorar su vida y que se enfrentan ahora a nuevas condiciones, un panorama que dijo pues provoca terror, ¿no?, en estos ciudadanos que son mexicano-estadounidenses y que ahora pues sienten temor a ser víctimas de estas redadas que se han establecido en el territorio estadounidense, en el que personas desde
desde personas que están vinculadas con ICE, esta agencia migratoria, pues han sido víctimas pues de un uso excesivo de la fuerza, un uso que incluso ha llegado a que hoy se reporte que hay un fallecido mexicano que se murió pues durante durante su estancia en ICE, y pues la presidenta condena y señala que enviará una nota diplomática, Miguel. Ya hay el registro de migrantes que han perdido la vida Así en estas es. redadas del ICE. El más reciente caso se dio un mexicano que estaba en un hospital bajo la custodia de agentes del ICE. Perdió la vida. La presidenta reitera que va a haber el apoyo del gobierno mexicano a través de los consulados para los migrantes que decidan denunciar la violación de derechos humanos, y en el caso de que los migrantes puedan seguir su proceso en libertad a través del pago de una fianza, también se les va a estar apoyando. Y recordó que el gobierno de México no está de acuerdo con esta política que criminaliza a los migrantes, como bien lo menciona Sofi. Y en reconocimiento al esfuerzo de los migrantes que están trabajando de forma digna en Estados Unidos y que envían recursos a sus familias en nuestro país, que jamás se olvidan de su tierra ni de su gente. En reconocimiento a ese esfuerzo, hay un respaldo del gobierno mexicano, no solamente a través de los consulados. Quien decida regresar o lo regresan a la fuerza, el gobierno de México tiene un programa muy especial, México te abraza. Se les recibe, si requieren pues una estancia en donde estar, hay espacios de estos albergues para migrantes, donde hay trato digno, donde se les apoya con alimentos, se les apoya con recursos para llegar a sus lugares de origen, a sus pueblos, con sus familias, se les afilia a los programas del bienestar en caso de que sean candidatos a hacerlo, se les apoya como nunca, se les apapacha, se les abraza, se les agradece y pues bueno, se les apoya en lo que es necesario. Así recordó esta mañana la presidenta Sheinbaum el trabajo que se está haciendo por nuestras y nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos en un hospital, presuntamente producto de una detención. Ayer se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se haga todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada. Y en el caso, los consulados como tal no pueden poner una denuncia legal. Lo que hacemos es apoyar a las mexicanas y mexicanos que viven allá en caso de una violación a derechos humanos, si así lo quieren hacer, para pagar por parte del consulado a los abogados o a los grupos de abogados que presentan la denuncia. Y también recientemente hicimos la rifa de la Lotería Nacional, que fueron alrededor de 100 millones de pesos, que van a servir principalmente para las fianzas que deben ser pagadas por nuestros connacionales que están allá para poder llevar su caso sin estar detenidos. Hoy hubo preguntas particularmente sobre el trabajo que tiene la presidenta Sheinbaum en este primer año de gobierno que está por cumplirse el próximo 1 de octubre. Entre los trabajos que ha tenido la presidenta, entre los reconocimientos que ha tenido en este casi primer año, han sido el diálogo que ha tenido el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, que decidió iniciar una guerra de aranceles con el mundo, cambiar el mapa del comercio en el mundo por una guerra arancelaria, del cual México, pues bueno, ha tenido el mejor trato por parte de Estados Unidos, el mejor trato que ofrece Estados Unidos a un país con el que tiene relación comercial. También México ha fijado postura enérgica y firme en contra de este trato tan injusto, tan ingrato que se le está dando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, porque los migrantes mexicanos contribuyen al desarrollo económico de Estados Unidos. Y también destacar que la presidenta siempre ha mantenido este diálogo con cordialidad y respeto por parte de Donald Trump. Trump no ha tenido respeto con otras naciones ni con otros mandatarios. Recordar el caso rápidamente de Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá, a quien, pues bueno, se rió de él, le dijo que su país debería ser un estado más de la Unión Americana y Trudeau se fue muy triste a su país y le costó el puesto como primer ministro. Bueno, la presidenta Sheinbaum, a pesar de esta actitud tan agresiva que ha tenido Donald Trump con muchos países, la presidenta siempre ha obtenido el reconocimiento de Donald Trump. Donald Trump ha dicho que
la presidenta Sheinbaum es una mujer maravillosa. La ha reconocido como una mujer muy inteligente. Cuando vino Kristi Noem, secretaria de Seguridad de la Unión Americana, también reconoció que la presidenta era una mujer muy inteligente y sabía dialogar. Con el diálogo de Marco Rubio fue un diálogo muy cordial y de respeto. Hoy la presidenta, cuando le preguntan de estos temas, habla de los momentos más importantes durante este primer año de gobierno y el diálogo con Trump. Solo recordar que ha tenido 9 llamadas telefónicas con Donald Trump. Casi una llamada por mes con Donald Trump. Ningún otro país, ningún otro mandatario ha tenido ese nivel que ha tenido la presidenta con Donald Trump en el diálogo. Vamos a ver cómo recordó los momentos más importantes. Pues más que compleja, yo creo que hay decisiones importantes. Los distintos momentos que pues tuvimos de negociación con el presidente Trump, pues fueron momentos pues obviamente de tensión, ¿verdad? En donde tienes que tomar decisiones de qué haces, qué actitud tomas frente a una negociación. La decisión de que había un mandato popular para que hubiera reforma al Poder Judicial y que no había vuelta atrás, pues también es una decisión importante. En fin, más son distintos temas que se viven en este espacio. Y ayer la Organización de las Naciones Unidas vio pues un discurso de Trump bastante incendiario, por señalarlo así. Habló obviamente de la migración, señalando que él estaba frenando a los alienígenas que estaban llegando a su país, una forma pues bastante deplorable de señalar a nuestros compañeros y compañeras migrantes que viven allá en ese país. También se habló pues de todas, él se colocó medallas, dijo que él debería ser el mayor ganador del premio Nobel. También señaló dentro de su discurso que pues Estados Unidos pues es el gran finalizador de las guerras, esto teniendo pues todos los conflictos que pues ha apoyado Estados Unidos tan solo durante la gestión de Trump, pero también anteriormente, pero él se ha señalado como finalizador de guerras. Bueno, dentro de toda esta maraña de información que se entregó en su discurso, un discurso que también se vio pues sorprendido por el hecho de que las escaleras no subieron, una cosa que también es importante resaltar, ¿no? Señalan que hubo una avería, una falla. Otros señalan que pudo haber sido una persona que se interfirió. Pero bueno, hablando de estas escaleras que no funcionan y políticas que no funcionan, él habló que pues el cambio climático es una farsa completa, así lo vendió. Dijo que el cambio climático sube y baja, como un sube y baja, y que no existe y que pues solamente es un invento de la derecha y los progresistas. Ve a ver cómo lo dijo esta. The carbon footprint is a hoax made up by people with evil intentions, and they're heading down a path of total destruction. Así Donald Trump con su mensaje dice el cambio climático es una farsa. Sorprendió a muchos el mensaje de Trump cuando habla de la guerra. Ahora respalda a Ucrania cuando anteriormente le pedía a Ucrania que se diera ante Rusia. Se queja de que las escaleras eléctricas en la ONU no sirven, habla de que la ONU no sirve, pero particularmente de este mensaje de Trump se habló en Palacio Nacional. Hoy la presidenta señaló que más allá de gobernantes, empresas y ciudadanos que buscan energías limpias frente al cambio climático, pues bueno, se debe trabajar en conjunto. La presidenta, como científica que es, habló particularmente de que hay evidencia científica que muestra que estos componentes químicos en la atmósfera provocan el cambio de temperatura en el mundo entero. Dio una explicación muy clara, como científica que es, de por qué sí hay evidencia que habla del cambio climático. Vamos a ver cómo lo señaló. Muchas empresas hoy, más allá de la propia normatividad que establezca el gobierno, muchas empresas buscan ya que la energía que consumen sea renovable. Entonces también hay movimiento más allá de
los líderes gubernamentales, obviamente cuando pido. Pero ya hay un movimiento también muy importante desde el sector empresarial hasta la sociedad que va disminuyendo pues las emisiones. Tiene que hacerse más rápido. Así es, las empresas, muy importante también, pues que se sumen a esta jornada por el cambio climático y pues que con sus acciones y regulaciones, cumpliendo con la norma, pues también se pongan en orden. Pero pues la presidenta responde a Donald Trump y sus señalamientos que ya habíamos aquí mostrado y pues señala que claro que hay evidencia que el cambio climático pues está generando estragos en el planeta. Un aumento de 1.5 grados no es nada menos. También, bueno, y hablando de este cambio y esta evidencia científica que señala la presidenta, pues también hay una evidencia que se ve notablemente, ¿no? La reducción en la pesca, las sequías, las grandes lluvias que hay, toda una cadena que se da con la afectación del medio ambiente que se ve reflejado en mares, playas, medio ambiente y que aún así Donald Trump y los republicanos pues no logran llegar a ver. La presidenta señala que pues es más fácil trabajar cuando hay una coordinación y una aceptación de este fenómeno del cambio climático, pero que también hay muchas acciones que México puede hacer en esta línea. Vamos a ver. No lo creemos nosotros así, ¿verdad? Hay evidencia científica del aumento en la temperatura del planeta. Desde que se mide la temperatura, pues hay evidencia de un aumento de más de 1.5 grados centígrados, que es una temperatura global. La primera investigación que se hizo, que eso era lo que provocaba, se fueron en el Polo Norte. Ahí se pueden detectar burbujas de aire, vamos a ponerlo así, que se quedaron en algún glaciar y que se puede identificar de qué época son. Y ahí se puede ver cuál es el contenido de estos gases en la atmósfera de hace tanto tiempo y el contenido actual. Y ahí pues se hizo el vínculo y a partir de ahí viene la formación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Entonces sí hay evidencia científica de que está aumentando la temperatura del planeta. Hay mucha norma, muchas empresas hoy, más allá de la propia normatividad que establezca el gobierno, muchas empresas buscan ya que la energía que consumen sea renovable. Entonces también hay movimiento más allá de los líderes gubernamentales. Sí, es muy importante lo que dijo la presidenta y ver lo que está diciendo Donald Trump, porque Estados Unidos es una de las naciones más poderosas del mundo y tiene que contribuir en sus medidas de lo posible a reducir las emisiones de carbono que afectan el cambio climático en nuestro país. Si las naciones más importantes no caminan parejo, no vamos a poder detener el cambio climático en nuestro país, lo que va a tener consecuencias en la vida en general en nuestro país. La falsa desaparición del amparo y mentiras sobre el combate al contrabando de combustible son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la reforma a la ley de amparo. Tras la presentación de la iniciativa presidencial de reforma a la ley de amparo, medios de comunicación y comentaristas difundieron las siguientes líneas de desinformación. A. La reforma debilita o elimina el amparo. Mandó al Senado una iniciativa explosiva, autoritaria, una iniciativa contra el amparo. Y efectivamente, esta iniciativa, a mi parecer, es regresiva y sí nos está recortando muchísimas posibilidades. Se trata de las modificaciones a la ley de amparo. Son 114 cuartillas en las que el derecho de amparo queda prácticamente muerto. ¡Mentira! La iniciativa refuerza el amparo y propone modificaciones a los artículos 3, 25, 26, 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo para incorporar el uso de la firma electrónica,
la integración de expedientes digitales y las notificaciones por vía electrónica para hacer el juicio más ágil y accesible. Además, con la modificación al artículo 124 de la Ley de Amparo, se propone reducir el plazo máximo para dictar una sentencia a 60 días naturales para agilizar la impartición de justicia y evitar dilaciones en los procesos. B. La reforma deja improcedente el amparo frente a bloqueos de cuenta por parte de la UIF. Que se le están dando más elementos a la unidad de inteligencia financiera para bloquear las cuentas sin que los amparos sirvan para descongelarlas. ¡Mentira! La iniciativa propone modificación al artículo 129 de la Ley de Amparo para limitar la posibilidad de desbloquear cuentas mientras se resuelve un juicio de amparo. Establece que la suspensión provisional nunca procederá en estos casos y la suspensión definitiva solo se concederá cuando la persona afectada demuestre plenamente la procedencia lícita de sus recursos, protegiendo así el interés social al no obstaculizar el combate al lavado de dinero. 2. Mentiras sobre el contrabando de combustible. A pesar de que el gobierno de México enfrenta el combate de combustible de manera frontal con el compromiso de que no habrá impunidad ni protección para ningún funcionario público que resulte implicado, medios de comunicación y comentaristas impulsan falsas narrativas. A. La Cuarta Transformación dejó crecer el contrabando de combustible. Se trata del contrabando de combustible, el huachicoleo. También había indicios muy claros y sospechosamente lo dejaron crecer. ¡Mentira! Tan solo en marzo de 2025, las acciones coordinadas de las fuerzas federales lograron el aseguramiento de 8 millones de litros de combustible en Baja California y otros 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Este último operativo fue crucial, ya que también desmanteló una compleja red de contrabando que involucraba a empresarios y funcionarios. Mientras que en julio se realizó el decomiso de 1 millón de litros de combustible en Veracruz, seguido por el aseguramiento histórico de más de 15.4 millones de litros en Coahuila. B. El exsecretario de Marina está bajo sospecha de ser socio del crimen organizado. Porque por un lado habían dado un muy efectivo golpe brutal al crimen organizado, pero por el otro volvía a quedar salpicado el expresidente López Obrador, otro miembro de su gabinete bajo sospecha de ser socio del crimen organizado. ¡Mentira! No existe ninguna investigación de la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. En conferencia de prensa el 7 de septiembre, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el propio exsecretario pidió investigar a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas al contrabando de combustibles. 3. La pipa de gas que explotó en Iztapalapa no iba a exceso de velocidad. El primer video dura 16 segundos, la pipa aparece metros antes de tomar la curva y no se ve que vaya a exceso de velocidad. Desde esa perspectiva, no hay duda, la pipa cruza la avenida a una velocidad normal, no iba a exceso de velocidad. ¡Mentira! El video utilizado en medios de comunicación y redes sociales para afirmar que la pipa accidentada en Iztapalapa no iba a exceso de velocidad fue grabado en un lugar distinto al del accidente. El informe oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México concluyó que la causa sí fue el exceso de velocidad. 4. El paquete económico 2026 no contempla presupuesto para el programa de apoyo y refugio para mujeres víctimas de violencia. ¿Quieren, para sorpresa de nadie, recortar los recursos para el programa de apoyo a refugios para mujeres víctimas de violencia? ¡Mentira! El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, articula diversas iniciativas para la atención, apoyo y refugio de mujeres víctimas de violencia, como los Centros Libres para Mujeres, la Línea 079, Abogadas de las Mujeres, la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria y el Programa de Apoyo para Refugios Especializados. Tan solo este último contempla un presupuesto para 2026 de 856.072.185 pesos.